Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos entonces todos los días con nuestra catequesis. Y lo importante es que tenemos que seguir aprendiendo cosas lindas con estos temas tan importantes para crecer en nuestra fe, queridos niños. Aprender lo que Jesús nos enseña con la catequesis. ¿Cuál es el tema del día de hoy que vamos a aprender hoy, querida Ana Belén? El tema del día de hoy es En la espera del Mesías. En la espera del Mesías. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños, el tema del día de hoy. En la espera del Mesías. En la espera del Mesías. Y así entonces, como siempre, vamos a escuchar en esta catequesis la palabra que nos fundamenta desde la Biblia. ¿Por qué decimos que estamos esperando al Mesías? Porque nosotros todo lo vivimos desde la palabra de Jesús, desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que nos va enseñando y que nos va diciendo tantas cosas lindas. Pero entonces vamos a escuchar. Entonces, queridos niños, estemos atentos, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Queridos niños, vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de Juan. Pero también hemos visto nosotros y declaremos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado tu palabra, porque nos da vida, nos da entusiasmo y sobre todo nos hace vivir cada vez más en la gracia y en la fuerza de Dios. Queridos niños, estén atentos, tengan su Biblia, tengan su cuadernito, vayan anotando todo, porque hoy la palabra de Dios, como siempre, nos trae lo mejor. La palabra de Dios que hemos escuchado nos trae esa fuerza para seguir acompañándole. Y sobre todo porque el tema del día de hoy es un tema muy importante. ¿Cuál es, Ana Belén? El tema del día de hoy es En la espera del Mesías. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. El Antiguo Testamento.
El Nilo se convierte en sangre. Es cierto lo que te digo, no volverán a darles paja. ¿Por qué decidieron eso? Porque Aarón y Moisés le pidieron al faraón que liberara a los hebreos. Entonces no hay más paja y el faraón quiere los mismos ladrillos. Este es el momento de sublevarnos. Pero Moisés, no podemos seguir viviendo así. Dijiste que seríamos libres y que iríamos a la tierra prometida y en lugar de eso hiciste enfurecer al faraón. ¿Qué contestas? Si hablan así, ya no pertenecen a nuestro pueblo. Su Dios ya no es Jehová, su Dios es el faraón, quien tiene a nuestro pueblo prisionero y ordenó la muerte de nuestros primogénitos. Vivo los últimos días de mi vida y no veré lo que muchos de ustedes que sobrevivirán verán. No permitan que los soldados del faraón los maten. Deben vivir porque llegará el día en que serán liberados por la mano del Señor. Vayan a sus casas, llamen a sus esposas y a todos los que puedan trabajar. Vayan a los graneros, a los campos y a la orilla del Nilo y esperen que ya llegará el día de la salvación. Los hebreos mantenidos en la esclavitud por los egipcios durante tantos años fueron obligados a trabajar noche y día sin interrupción. Estaban por lo tanto extenuados, sus fuerzas se agotaban. La cantidad de comida que recibían diariamente no era suficiente para calmar su hambre. Como resultado del arduo trabajo, las privaciones y los malos tratos, el número de hebreos sobrevivientes se reducía más y más. Era una vida muy difícil y los hebreos estaban cada día más desesperados. Oye tú, tan joven y ya robando. El faraón, molesto por la solicitud de Aarón y Moisés, prohibió suministrarles a los hebreos la paja que necesitaban para fabricar los ladrillos. Tenían que buscar la paja ellos mismos. La búsqueda alargaba sus horas de trabajo, pero aún así se les exigía producir la misma cantidad de ladrillos. Este trabajo era muy fuerte. Cargaban, transportaban y colocaban un lodo especial en recipientes, y luego pisaban ese lodo mezclado con paja durante horas, hasta formar una pasta. Luego ponían esa pasta en moldes de madera y la cocían en hornos especiales o la dejaban secar al sol hasta que endureciera. Era un trabajo agotador. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Cómo pudiste dudar de mí? Yo soy el Señor. Oigo el gemido de los hijos de Israel y me acuerdo de mi pacto. Por lo tanto, llevaré a los hijos de Israel a la tierra que les prometí. Señor, pero el faraón no te obedecerá. Lo golpearé con mi gran poder. Yo soy el Señor. En cuanto a ti, entra con Aarón y dile al faraón que deje salir a los hijos de Israel de su reino. Después de hablar con el Señor, Moisés llamó a Aarón y, acompañados por una delegación de ancianos, visitaron al faraón para pedirle que dejara salir a los hebreos por 3 días para ofrecer sacrificios al Señor en el desierto. ¿Por qué apartan al pueblo del trabajo?
No producen lo que tienen que producir, pero sí quieren suspender el trabajo para ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto. Están locos. Salgan y hagan lo que yo ordene. Salgan y trabajen. Faraón no puede seguir reteniendo a los hebreos. Recuerden que ustedes los hebreos son mis esclavos y que deben obedecerme. De lo contrario, tendrán grandes problemas. Muéstrale lo que nuestro Dios es capaz de hacer. ¿Qué magia es esta? ¿Es una ilusión? ¿De qué se trata toda esta hechicería? ¿Qué intentan hacer? Hagan algo, magos. Desháganse de esa serpiente inmediatamente. Poderoso Amón, creador invisible de todo. Ra, sol del mediodía. ¡Ahí va! 3 veces poderoso Dios Tod, corazón de Ra. ¡Devórenla! ¡Devórenla ahora mismo! Vayan y díganle a su pueblo que debe obedecerme. Siempre necesitaré su mano de obra. No me interesa que su magia sea más poderosa que la de mis magos. Es eso, solo magia. El tiempo transcurría implacablemente, y el faraón insistía en que sus esclavos hebreos debían trabajar y nunca salir de Egipto. Su corazón era duro y no quería entender las razones por las cuales debía dejarlos ir. Luego el Señor llamó a Moisés nuevamente y le dijo: El faraón es obstinado y se niega a dejar salir a mi pueblo. Ve a su presencia mañana en la mañana y dile que tiene que dejar salir a los hebreos de Egipto, pues yo los necesito en el desierto. ¿Por qué la serpiente de Moisés se comió la de ustedes? ¿Por qué ustedes, los magos, no pudieron detenerla? Me decepcionan. Hablábamos de ellos en este momento y aquí están. En cuanto a ustedes dos, debo decir que son muy tercos. Absolutamente tercos. ¿Desde cuándo y durante cuánto tiempo han sido los hebreos huéspedes de la tierra de Egipto? ¿Durante cuánto tiempo? Por más de 100 años, faraón. 100 años. Y les digo que pasarán mucho tiempo más en esta tierra, cientos de años. Ahora digan lo que tengan que decir y váyanse. Déjenme en paz. Escuche la orden del Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Si no lo hace, Jehová lo castigará severamente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Indudablemente quisiera saber cómo lo haría. Ya lo verá. Observe bien esto. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¡Sangre! ¿No? ¡Oh! ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién les enseñó? Estaban contaminadas con sangre. De cada fuente de agua de Egipto manaba sangre. Los egipcios cavaron la tierra desesperadamente en busca de agua, pero no encontraron una sola gota. Quiero un poco de agua, mamá. Tengo mucha sed. Ustedes son hechiceros. No es su Dios que envía a sus profetas. Esto es hechicería. ¡Sáquenlos de aquí! Después de que Moisés sumergió la vara del Señor en el río Nilo, se necesitaron 7 días completos para que todo regresara a la normalidad. Pero esas advertencias fatales no tocaron el corazón del faraón. Entonces el Señor llamó a Moisés nuevamente y le dijo: Si el faraón todavía se niega a dejarte partir hacia la tierra que te prometí, castigaré toda la extensión de su reino con la plaga de las ranas. ¿Qué quieren? ¿Por qué vinieron aquí, al río Nilo? El faraón le dijo no al pueblo de Israel otra vez. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué buscan?
¿Qué es todo esto? ¿Cómo hicieron esta hechicería? ¡Esto es realmente increíble! El río Nilo quedó atestado de ranas, que invadieron todo y treparon por todos lados, sobre la gente, los botes, las praderas, los campos. Entraron a las casas y treparon sobre las mujeres, los niños, los ancianos y los animales. Estaban en todas partes. Luego el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les rogó que enviaran a las ranas al río nuevamente. El faraón se comprometió a dejar salir a los hebreos de Egipto al día siguiente. El Señor acató la solicitud del faraón y la plaga de las ranas terminó. Los hombres juntaron las ranas y las quemaron en las plazas públicas. Cuando el faraón vio que todo había regresado a la normalidad, olvidó su promesa y no cumplió su palabra. Malditos imbéciles, ¿no entienden que los pantanos alrededor del Nilo causaron esto? ¿No el Dios a quien ustedes temen? ¿No lo entienden? ¡Váyanse! ¡Salgan de aquí! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con este tema, Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es En la espera del Mesías. En la espera del Mesías. Y vamos a escuchar qué nos dice Jesús hoy en esta catequesis. Ana Belén nos va a leer y nos va a decir cómo se le estaba esperando al Mesías que estaba por llegar. Jesús que estaba por llegar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Queridos chicos, para los celotas, grupo judío guerrillero que luchaba contra el dominio romano, debía de ser un caudillo militar que derrota a estos e instaurara el reino de Dios, donde volverían a ser realmente libres, y esa era la salvación que esperaban de Jesús. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Entonces, para este grupo, dice que era un grupo guerrillero, y él dice que tiene que ser un caudillo, tiene que venir a pelear, tiene que llevar las armas. Eso es lo que pensaban los celotas. Entonces, eso es lo que están esperando. Están esperando a un Mesías, pero que sea un Mesías que luche, que pelee. Vamos a seguir escuchando un poco más, queridos chicos. Para el pueblo en general, debía de ser un liberador político y un rey que devolvería a los judíos la libertad y que continuaría el gobierno de sus antepasados
iniciando por el gran rey David. Entonces se dan cuenta, aquí hay otra esperanza. Para el pueblo en general, dice, tenía que venir un político, que tenía que entonces liberarlos a todos. Un político como el rey David, que tenía que ponerse entonces al frente y tenía que dar esa libertad que ellos estaban necesitando para el pueblo. Y vamos a seguir un poquitito más con este tema tan importante, queridos niños, porque es lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué clase de Mesías estaban esperando? No era nada fácil lo que le esperaba a Jesús. Venía con una misión concreta al mundo y por otra parte se esperaban cosas distintas de él. Poco o nada sabemos de los años jóvenes de Jesús, pero sí con seguridad que aproximadamente a los 30 años comienza su vida pública, es decir, al recoger su tierra hablando de Dios. Qué bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Este es el Mesías esperado. Todos estamos esperando al Mesías. Pero como nos dice justamente la palabra de Dios, porque en la Biblia dice poco o nada conocemos de la vida de un Jesús antes de comenzar su misión. Recordemos que nuestro tema del día de hoy es justamente el inicio de este reino de Dios, el inicio de la prédica del Evangelio, queridos chicos. Es importante que tengamos en cuenta, es importante que nosotros sepamos cómo Jesús se va preparando y cómo Jesús está caminando. Pero sobre todo lo más importante es que también la gente estaba pensando y qué es lo que la gente estaba esperando de Jesús. Ya escuchamos varios grupos que esperaban a un Jesús político, a un Jesús revolucionario, a un Jesús con las armas, a un Jesús liberador. Entonces vamos a seguir con nuestra catequesis posteriormente, queridos niños. Lo importante es que ahora sepamos esto, lo que pensaban y lo que estaban esperando allí en Israel, el pueblo judío. Vamos a ir concluyendo por el día de hoy, queridos chicos, enseguida. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante en que nos habla el Señor con su palabra. Estamos leyendo el libro de Jeremías, estamos en el capítulo 23 del 1 al 6. Leitmotiv, idea central que el Señor hoy nos transmite y quiere dejar peñande a punto me lleva allí a mi janguá, a peñande de cobebe. Reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Ay de ustedes, pastores, que dispersan y extravían a las ovejas de mi rebaño. Por eso, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, no se ocuparon de ellas. Yo, en cambio, me ocupé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde los expulse. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Y por ahí te gato gokoala ñajendo mía lleva ella pa peñan de llano y cuame y yuma de hoñemo y yuma peñan de pope ya ya por mi janguaisha, ¿verdad? Yo, dice, yo mismo me voy a poner al frente. En primer lugar, esta lectura del profeta Jeremías, capítulo 23, que ustedes son pastores, ustedes están al frente de la comunidad. Sos un pastor, sos un papá, sos una mamá. Necesitamos entonces dirigir nuestra vida, tener las ideas claras de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos enseña y nos da. Y así también en cualquiera de los lugares, en la iglesia, como sacerdote, vayan de dirigir la de parroquia, la de capilla, vayan de dirigir la de diócesis, vayan de dirigir la de trabajo, lleva unión y en Aupilla, peña va a poja peña de ya esa cara ñande ya ya poponaja.
Porque después al Señor también se enoja y dice, ustedes simplemente se han atribuido ese poder, anda pella popona y la pella popona. Vamos a pedir esa gracia al Señor, ser conscientes, abrir los ojos, descubrir lo que el Señor nos está pidiendo y en esa medida también responder a ese llamado que Dios quiere de nosotros, hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema, Ana Belén, tan importante del día de hoy? El tema del día de hoy es En la espera del Mesías. En la espera del Mesías. Y por eso nuestras preguntitas ahora, queridos niños. La primera pregunta que les hago es la siguiente. Había un grupo que se llamaba el de los celotas. ¿Cómo esperaba este grupo de los celotas que sea este Jesús, que sea este Mesías que debía llegar? Los celotas esperaban que el Mesías Jesús sea un guerrillero que luchará contra el dominio romano. Muy bien. Ellos entonces, queridos chicos, estaban esperando a un guerrillero, a alguien que luchara y que los liberara. ¿De qué dominio? Del dominio romano. Otra vez estaban esperando que les liberara del dominio romano, de Roma, queridos chicos. Los celotas entonces decían, guerrillero, queremos un guerrillero, queremos a Jesús así. Pero no era eso, nosotros sabemos muy bien. Vamos a ver una segunda preguntita, si ustedes saben responderme, queridos chicos. ¿Cómo debía ser, queridos chicos, para el pueblo en general, este Mesías que debía llegar? Para el pueblo en general, el Mesías debería ser un liberador político y rey que luchara por la libertad. Muy bien, eso entonces para el pueblo en general, alguien que les liberara, un liberador político, un rey que luchara por la libertad. Queremos libertad. Eso es lo que estaba esperando el pueblo en general. Y ahora les hago una tercera preguntita, a ver si saben responderme, queridos niños. ¿Qué sabemos, queridos niños, de la vida joven de Jesús? Poco o nada sabemos sobre la vida joven de Jesús, pero sí sabemos que aproximadamente a los 30 años inició su vida pública. Muy bien, queridos niños. Poco o nada sabemos cómo vivió Jesús cuando era joven, pero sí sabemos que a los 30 años Jesús comienza a predicar el reino de Dios, comienza a trabajar, comienza a lanzarse y a predicar el reino de Dios. Muy bien, queridos niños, estamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis con estas preguntitas. Vamos a poner así juntas nuestras manos y vamos a rezar a nuestra Madre del Cielo, a la Virgencita, que le conoció muy bien a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos de ustedes, de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima, que nos volvemos a encontrar con nuestra catequesis. Chau, chau.